Boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Luiz Ubeldia. Ubeldia, boa noite. Jéssica Maldonado, GE. Globo. Hoje a gente viu um Fluminense que criou mais do que no último jogo. Eu queria essa avaliação sobre isso, sobre o primeiro tempo, mas o que chamou a atenção, acho que foi a modificação ali no intervalo, a leitura que você fez da saída do Serna e a entrada do Soteldo, que não vinha jogando também, estava com uma questão ali na coxa, uma questão muscular, se eu não me engano. Então, se puder falar sobre essa leitura e se o Soteldo, depois dessa atuação, participação em gol também, tem ali uma vaga em aberto pelo lado esquerdo, já que o Serna não tem correspondido tanto assim. Ganamos bien, de principio a fin, tuvimos un dominio casi absoluto, después se complicó por esas cosas que tiene el fútbol, que a veces tenés la posibilidad estadística y demás, y recursos de poder liquidar un juego y no lo haces, entonces el rival está solo a un gol de poder empatarte, en poder complicarte el partido, que fue lo que ocurrió. O sea, una jugada, digamos, casi aislada, con un remate un poco lejano, termina complicando el partido aún más, injustamente para mí, porque repito que tuvimos un dominio absoluto, pero yo creo que en este tramo del campeonato, salvo alguna excepción, como puede ser Flamengo, que está siendo muy contundente, me parece que el ganar, aunque sea por un resultado mínimo, independientemente de cómo venga el rival, termina siendo la prioridad. Claro, si ganás teniendo un dominio casi absoluto es mejor, como pasó hoy, y si ganás goleando sería mucho mejor, ¿no? Si ganás por más de un gol sería mucho mejor. Bueno, de estas tres cosas que estoy hablando, ganar jugando bien y golear, nos faltó por ahí meter más goles para no sufrir y porque creo que era lo más justo, lo que más cabía en relación al resultado. Eso por un lado. Por otro lado, Serna es un jugador más de situaciones largas, de espacio y situación de uno contra uno. Como yo armaba una línea de 5 más baja, esto hace que el extremo tenga dos jugadores, muchas veces el ala derecha, en el caso de Serna, el ala derecha y su stopper derecho. Entonces entendimos que es simplemente un juego para las características de Soteldo, porque es más de espacio corto, porque es más de driblear en espacio corto, porque es un jugador que te encara en el área, donde el defensor no sabe si realizar un quite o no. Entonces nos parecía que el partido estaba para Soteldo. Si hubiésemos hecho un gol el primer tiempo, me parece que la continuidad de Serna estaba asegurado. ¿Por qué? Porque se iba a abrir un poco más el juego e íbamos a tener más espacio para seguir atacando. Boa noite, Ubeldia. Pedro Brandão no lance. No início do ano, o Fluminense buscava um centroavante. Hoje você teve mais uma vez dois centroavantes jogando e o que já estava no Fluminense acabou decidindo. Mas uma notícia que saiu nessa noite do Atlético Mineiro liberando o Hulk para negociar com outro clube da Série A que está procurando ele. Isso foi o próprio Atlético Mineiro que falou. Trouxe rumores de que ele poderia estar a caminho do Fluminense, já que o Fluminense publicamente falou sobre ter buscado o Hulk, sobre ter tentado trazer o Hulk para o Fluminense. O que você acha da possibilidade do Hulk chegar para o Fluminense no meio do ano? Como você enxerga esse jogador? Se você gostaria de contar com ele para esse elenco agora que você tem o Castillo? La verdad, no sé de qué estamos hablando. Recién terminó un partido y me estoy enterando por tu boca de esta situación. Desconozco el tema, entonces prefiero no decir nada. Ubeldia, boa noite. Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902. Fluminense agora, na quinta-feira, vai à altitude de La Paz enfrentar o Bolívar. Bolívar hoje venceu no Campeonato Boliviano por 6-0, um resultado bem contundente por lá.
E a altitude é algo que nos Ahora, últimos... 6 a 0. Hoje isso. E a altitude é algo que sempre vem na vida do Fluminense visto como algo, como espaço para poupar jogadores, para preservar, e pela classificação do Fluminense na Libertadores não é possível, né? O Fluminense tem que ir com força máxima. Você, para mim, lá na Vila Belmiro, falou de vários esquemas táticos que o Fluminense poderia jogar em situações diferentes. Na altitude, você considera uma situação diferente, onde você precisa escalar o time de maneira diferente por ser altitude contra o Bolívar? Obrigado. Sí, eso es un contexto diferente. Vamos a tratar de adaptarnos lo que mejor podamos, ¿no? Para mí hay situaciones importantes en la altura. No me tocó dirigir en equipos a 3.600 metros, pero sí en equipos como Liga de Quito 2.800. Entonces siempre hay algunos tips ahí, como controlar el balón, jugadores técnicos, no correr más de la cuenta con la pelota, los tiros a puerta de media distancia. Hay situaciones, tips para que se sienta un poco menos. La altura siempre se siente. El secreto es poder convivir con esa situación, y aquellos que hayan experimentado partidos en la altura posiblemente tengan una memoria fisiológica que esto se lo escuché decir una vez al profesor Habeger, que es un técnico que dirigió en Boca, y hablaba un poco de la memoria fisiológica. Aquellos jugadores que están acostumbrados a jugar en la altura, que por más tener un equipo del llano, pero que habitualmente cada 15 días suben a la altura, les queda un proceso de memoria fisiológica. O aquellos jugadores, por ejemplo, como en Ecuador, que están jugando en Europa, pero vienen las eliminatorias a jugar en Quito, esos jugadores, por más que estén jugando en el llano, tienen una memoria fisiológica que básicamente tiene que ver con haber experimentado el haber jugado en la altura. Entonces, un poco te vas a ahogar, te vas a sentir la altura, más es importante el haber tenido experiencia para no agravar esa situación, sino convivir de la mejor manera. Entonces, un poco partiendo de esa premisa, ojalá que podamos hacer un buen juego allá, entendiendo la dificultad del caso. Boa noite, Zubeldia. Pedro Henrique Carvalho, canal Repórter Clubista. Queria fazer duas perguntas para você. A primeira é que se já aconteceu aquele amistoso que você tinha falado no final da temporada passada, que eu ficava te perguntando sobre base, se já aconteceu isso e se já despertou alguma joia nova de Xerém dos seus olhos. E em relação ao Martinelli e ao Lúcio Acosta, hoje eu conversei com alguns torcedores do Fluminense e eles estão meio aflitos com a situação da perda desses dois jogadores. Queria que você falasse a principal dificuldade que você tem encontrado para montar um time sem um dos dois principais jogadores do Fluminense. Obrigado. Son muy buenos jugadores, todo el mundo los reconoce, nosotros también, pero tenemos que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Estamos en un momento del campeonato de Brasileirao que son muy importantes los puntos. Por ahí las formas pueden ir cambiando dependiendo el perfil de jugador que está jugando. Pero bueno, hoy por ejemplo un penal estuvo por una bola parada a favor, pero justo un poco con Riquelme. Realmente, así como hace un tiempo atrás me preguntaron por él y bueno, yo respondí una cosa que no recuerdo bien ahora que había respondido, pero que estaba entrenando, que estaba considerado y demás, creo que algo así. Más debo decir que ahora Riquelme lo he visto destacándose en los entrenamientos y para mí eso es importante. Pequeñas cosas que lo he visto bien. Y bueno, un poco la historia de los jóvenes así, un poco los vaivenes emocionales, rendimientos, entrenamiento y demás, te dan indicio para decir, bueno, ahora lo vemos bien, por ahí vienen los minutos, Dios quiera, pero ya está en consideración. Por ejemplo, el otro día con Santos, ya el último partido me quedé ahí para colocarlo. Hoy
tenía ganas también de colocarlo, más tenemos buenos jugadores jugando, pero está ahí y me pone contento porque estoy viendo ahora un Riquelme que era el mismo que encontré en septiembre, ¿no? Entonces cabe aclarar que la mención sobre Riquelme. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte da Central Fluminense. Com essa sequência de jogos, você vem rodando bastante o time e queria te perguntar sobre o revezamento ali no ataque, né? O Castilho e o John Kennedy vem se revezando, cada jogo um começa. E queria que você comentasse mais sobre isso, sobre o momento de cada um, sobre a partida deles hoje. E é isso, sobre o momento deles no Fluminense agora. ¿Qué achas você? Eu gosto do Castilho. ¿De los dos o Comenta dos dois, né? jugátela? ¿Los dos o uno? Dos dois. Los dos. ¿Y qué hacemos? ¿Juegan los dos? Não entendi o que foi. ¿Juegan los dos Dá pra jogar juntos? juntos. ¿Son complementarios? ¿Se entienden entre los dos? Foi você que tem que dizer. No, me pregunta você. Primero você respondió que gustaba de uno. Después cuando repregunté dice, no, los dos. No quiso quedar mal con uno de los dos. Dije, pero no, uno. Ahora los dos. Bueno, lo que creo es que nos están dando mensajes de que son complementarios, de que se entienden uno al otro. Siempre jugar con dos atacantes te genera un vacío en la parte central, en una llanela de bloque medio, en donde ese vacío que habitualmente lo utiliza el media atacante o un media elevando, con dos centrodelanteros, ese vacío lo tiene que ocupar, ese espacio lo tiene que ocupar de manera alterna uno de los dos. Yo, por ejemplo, cuando en Lanús, hace un par de años atrás, jugaba con, si vos sabés de fútbol vas a saber lo que te estoy diciendo, jugaba con José San y jugaba con el Flaco López, los dos de centro delantero. Pero el Flaco López se tiraba de 9,5 y San quedaba fixo entre los centrales. O al revés, alternaban. Y los dos pudieron ser goleadores del torneo conviviendo en el mismo equipo. Entonces la complementariedad entre los dos es muy importante. Si yo apuro esa situación, si yo acelero esa situación, quizás termino acelerando algo y termina siendo ruin, termina siendo malo. Entonces poco a poco los voy colocando para tener ese mensaje si son complementarios. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Entonces la idea es que ellos vayan teniendo cada vez más minutos juntos para jugar de titular en algún momento o jugar más minutos dentro del juego. Ojalá podamos seguir teniendo mensajes de que ellos dos son complementarios. Boa noite, Zubeldia. Parabéns pela vitória. Israel Braga, da Mosaico Esportivo. Gostaria de falar a respeito do jogador Guga, que vem sendo uma peça fundamental na parte direita ali do Fluminense e hoje saiu aplaudido. A torcida ficou um pouquinho aflita sobre ter sentido alguma lesão ou não. Gostaria de saber o que ocorreu e como você planeja trabalhar essa parte direita caso aconteça algo. Hizo un buen partido. Los dos laterales hicieron un buen partido. El equipo en general hizo un buen partido. Entonces sabemos bien que están en un buen nivel todos. Puede haber alguno bajo, pero por circunstancias del partido, no porque estén mal. Entonces tenemos un buen grupo. Independientemente de las posiciones, tenemos un buen grupo. A última aqui para encerrar. Zubeldia, boa noite. Lucas Basílio da Web Rádio Piabanha. Eu queria que você comentasse sobre o Alisson. Qué voz de locutor tenés. Voz de locutor. Muito obrigado, Zubeldia. Víctor Hugo Morales. ¿Conoce a él? No. Okay. Eu queria que você comentasse sobre o Alisson, que jogou nas últimas 3 partidas do Fluminense, iniciando como titular em 2, contra o Santos e também contra a equipe do Operário, e entrando hoje no segundo tempo e dando assistência para o gol do John Kennedy. E eu queria saber se você está o Alisson mais vezes como titular
ou se também pretende transformá-lo numa espécie de 12º jogador? No, no, bien. Jugará de titular, jugará de suplente. Hoy me encantó esa troca, tanto Paulo como él. Era el momento justo para utilizar ese tipo de jugador ahí en el medio. Me gusta mucho los jugadores que juegan bien también, o sea, que juegan bien en espacio reducido, en situaciones adversas. Alisson es un jugador de eso. Creo que se juntaron bien en el segundo gol ahí y terminó siendo un golazo. Entonces el equipo está bien. El equipo está bien. Gracias, Boa noite, Chao, gente. gente. Obrigado. Chao, chao.